¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te han contado en estos 3 años y medio, ni te contarán. Lo que otros no te mostraron en estos 3 años y medio, ni te mostrarán. Aquí diariamente te lo hemos mostrado, te lo hemos contado. La realidad como es, sin inventos y como usted, como todos, la perciben diariamente y clarificando la información para estos tiempos que corren en que vos necesitas saber lo que realmente acontece y no el relato del gobierno o de los medios oficialistas que por apretada del gobierno han vuelto a consustanciarse con el relato del gobierno. Martes negro, enseguidita vamos a estar analizando con Fernando Alonso lo que fue una nueva suba del dólar y del riesgo país que no da tregua en estos 3 años y medio de gobierno de Mauricio Macri. Gobierna la Argentina Mauricio Macri, quien nos ha llevado a esta situación de recesión económica, a un callejón sin salida, el gobierno de Mauricio Macri, que después de el 11 de agosto ha actuado con irresponsabilidad, como lo denunció el expresidente del Banco Central de la República Argentina, Martín Redrado, cuando el 12 de agosto dejaron correr el dólar, impactando una devaluación tremenda en la economía argentina, por un capricho y una decisión del gobierno de castigar a los electores. Y en momentos en que todas las encuestas que se han conocido le están dando ya un porcentaje cercano al 50% a la candidatura de Alberto Fernández, frente a un gobierno que está sin reacción, con muchos problemas internos, no encuentra el gobierno de Macri un discurso de campaña, porque Macri, que tiene que actuar en esta dura crisis como presidente, resguardando la institucionalidad que el gobierno tiene la obligación de resguardar para todos los argentinos, actúa como candidato en campaña y al borde de la irresponsabilidad. Y nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag La mano en el bolsillo. La mano en el bolsillo. Escuche esta declaración que pinta este panorama interno del gobierno de Macri, donde cada uno dispara para cada uno para su lado, y donde algunos con realismo producen estos sincericidios como Hernán Lombardi anoche. Y son dos proyectos distintos. Nosotros creemos una sociedad abierta al mundo, que genera empleo de calidad para todos. Sabemos que cometimos errores que a lo mejor la gente, obviamente, en nuestro afán de poner rápido a la Argentina de pie, no había condiciones para hacer... Bueno, le metimos la mano en el bolsillo, si querés, a la gente se achicaron. Le metimos la mano en el bolsillo a la gente. Lo dice Hernán Lombardi y lo acaba de escuchar. No es ningún invento. Lo admiten. Le metieron la mano en el bolsillo a la gente durante 3 años y medio. Lo admite el gobierno de Macri, llevando a esta profunda recesión, a esta altísima desocupación que golpea hoy la Argentina, a la indigencia, con los datos que ayer veíamos sobre chicos pobres del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Todo esto tiene un solo responsable, el gobierno de Mauricio Macri. No puede ni Mauricio Macri ni el gobierno seguir echando culpas al pasado o ahora al futuro de un eventual gobierno de Alberto Fernández. Lo dijo el otro día en la presentación del Malva, el propio presidente. Me tengo que hacer cargo, no me puedo hacer más el distraído de 3 años y medio del gobierno. Y es Macri el que nos ha llevado a esta situación. Es Macri quien llevó a la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Es Macri quien no ha cumplido con las pautas marcadas por el Fondo Monetario Internacional. Y ahora quieren
en esta situación de incertidumbre, hacer corresponsable a la oposición de un programa que la oposición nunca compartió. A un programa que la oposición nunca compartió, que siempre estuvo distante y que rechazó la presencia del Fondo y del programa del Fondo en la República Argentina. Por eso es Macri y su gobierno los que tienen que asegurar la transición política, la responsabilidad de gobernar y cumplir con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Pero fíjese cómo también a veces los mensajes, como Hernán Lombardi, o los propios mensajes que bajan del poder son muy contradictorios. Hoy Macri prácticamente ya se ve en la oposición. Él mismo lo dijo de esta forma hoy. Esta campaña tiene que ser central, que se diga cómo vamos a lograr estas cosas para que finalmente el que gane esté comprometido a apoyar al otro, ¿no? Porque, digamos, yo estoy convencido, nosotros, si nos toca estar en la oposición, vamos a apoyar estas cosas porque creemos, y lo más importante para nosotros es ayudar a que este país salga adelante, a que los argentinos estén mejor, que cada argentino viva mejor. Entonces, pero también estaría bueno, que dado que también creemos que podemos seguir gobernando nosotros, que los otros digan, estas cosas estamos de acuerdo, es así como, y las vamos a lograr, porque estos 4 años han sido frustrantes en muchos aspectos. En algunas cosas logramos acuerdos, y muchas otras no lo logramos, porque decían, no, esto no se toca, y al final, si no se toca nada, no lográs el equilibrio. Y como en otras oportunidades del gobierno de Mauricio Macri, como la propia devaluación que el gobierno produjo después de las elecciones del 11 de agosto, hoy volvió a trepar el dólar y el riesgo país. Fíjese el dólar, ¿a cuánto cerró hoy? En la economía de Macri, 58,66. Ahí cerró a 58,66, casi un peso aumentó. Y el riesgo país batiendo récords para la era Macri, porque no es novedoso, viene trepando en el último mes y medio. Riesgo país 2001. Riesgo país 2001, no es que estamos igual que en el 2001, es el riesgo país de hoy. Llegó a los 2001, qué número, ¿no? Pero es así, qué sé yo, es la economía, es el índice que se marca, pero bueno, fue un verdadero martes negro. Fernando Alonso, buenas noches, Fernando. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. ¿Habrá cerrado en 2001 por la ecuación que elabora ese índice o alguien lo paró ahí, Gustavo? Porque la verdad que cerrar hoy el riesgo país en 2001 fue casi como una cachetada al gobierno. Decí quién hace el riesgo país, que no lo hace C5N, ¿no? El riesgo país lo hace JP Morgan, el banco de inversiones, lo elabora en función de la cotización de los títulos públicos. Los títulos públicos cotizan en los mercados, obviamente en Nueva York, en Wall Street, en Buenos Aires. Se supone que eso entra en una computadora, toma los valores del mercado y a partir de ahí elabora el índice. Por lo tanto, no debería haber ninguna mano detrás de ese número. Ahora, Gustavo, 2001 cerró. Claro, muy significativo, claro. Muy significativo. Mira, hay que analizar todo, en la economía y en la política, como yo siempre comento acá, los gestos, muchas veces de los dirigentes que marcan, y hoy 2001 es muy significativo. Pero bueno, además, ahí es un riesgo país que aparte viene subiendo mucho en la era Macri, ¿no? Bueno, en la era Macri. Es el riesgo más alto de los últimos 2 gobiernos seguros, mucho más alto que el que dejó Cristina. En cualquier momento de Cristina esto ya lo superó. Claro. Hay que volver a la etapa del default argentino para encontrar un riesgo país de este nivel, que claramente lo que refleja es un país en default. Hoy hablas con cualquier operador del mercado y te dice Argentina está en default, lo que no sabemos es cuándo se va a concretar. Y esa es la gran discusión que hay hoy entre el gobierno y el FMI, si el FMI le va a soltar la mano y va a llevar a este gobierno a que convalide lo que es un hecho, o van a seguir girando fondos y esperando a ver si la próxima administración logra, por milagro, corregir la economía. Pero te digo, Gustavo, hoy en el mercado el comentario era, todo esto tiene que ver con la administración que se va, no estamos evaluando lo que viene, estamos castigando a la
administración que se está yendo. Por eso es muy importante esto que vos señalás, porque el gobierno en el relato que arma permanentemente acompañado de los periodistas del WhatsApp presidencial, le quieren hacer creer a la gente que ya el 11 de agosto demostró a la gente que no les cree, que esto es culpa de que si Alberto dijo, que si el fondo, que el comunicado. No, esto es un accionar que se ha profundizado porque hay una realidad política diferente que todos perciben diferente frente a un gobierno que no ha actuado responsablemente después del 11 de agosto. Bueno, la última del gobierno es que todo esto tiene que ver porque la marcha del sábado fue tan exitosa que ahora la oposición tiene miedo de perder las elecciones generales y por eso genera Claro, este pero ruido. ahí está, el gobierno vuelve una y otra vez al relato de campaña y se niega a administrar y a gobernar. Mirá que si por 20.000 personas va a efectuar cuando las encuestas marcan todo lo contrario. Pero realmente aquí es el relato equivocado de un gobierno que le cuesta asumir la realidad, que nunca asumió, el control y el gobierno de un Estado. Muy bien, bueno, vos sabés que hoy hoy el Banco Central tuvo que vender 302 millones de dólares en distintas licitaciones de 50 millones cada una, la última recién colocó solo 2 millones, además 60 millones extra que pone el Tesoro, con lo cual hoy se vendieron 362 millones, las reservas cayeron 442 millones, recordemos que las reservas caen por la venta de dólares, caen por el retiro de dólares que hay de los bancos y cae por otros factores como las distintas cotizaciones de los mercados. 57.473 millones, ya se perdieron más de 10.000 millones de dólares desde las PASO para acá. Una situación bastante complicada para el gobierno porque tiene muchos vencimientos de deuda de acá a fin de año y necesita que el FMI le gire los 5.400 millones que están en duda porque si no va a estar van a estar en un apriete muy grande, Gustavo. A las 21 vamos a estar hablando bien del tema ese porque es necesario que el fondo gire. Pero vamos a ver y vamos a volver sobre el documento que ayer, tras la reunión con los integrantes del fondo en la Argentina, emitió el candidato presidencial Alberto Fernández, que no es diferente, acá es donde hay que detenerse, que no es diferente a lo que Alberto Fernández viene marcando en los últimos meses, incluso antes de las PASO. Primero vamos a ver aspectos del comunicado de ayer. Alberto Fernández coincide con los 4 objetivos principales del acuerdo con el fondo: recuperar el crecimiento, generar empleo para combatir la pobreza, reducir la inflación y lograr una trayectoria decreciente de la deuda. De estos 4 objetivos, no solo ninguno fue alcanzado, sino que todo empeoró. La economía cayó 1,7%, la deuda subió 29 puntos del PBI, el desempleo aumentó al 10,1%, la pobreza creció a más del 32% y la inflación se disparó al 53,9%. Todos datos de la realidad. Quienes han generado esta crisis, el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Lo que el gobierno ha querido, equivocadamente, y así el fin de semana el ministro de Economía Martín Lacunza se lo transmitió a uno de los economistas de Alberto Fernández, es que el gobierno pretendía que Alberto Fernández salga como corresponsable de esto, como copartícipe, a apoyar lo que hace el gobierno para mostrarse frente al fondo. ¿Cómo a un candidato de la oposición que en campaña ha dicho nosotros no tenemos nada que ver con este programa, ni con la ida al fondo, vamos a cambiar el modelo, le piden semejante cosa? Hoy lo criticaban desde el gobierno. Dicen que la subida del dólar, que el riesgo país, como que si no hubiera subido. Ahora lo vamos a hablar con Alejandro Banoli, que también sobre este tema viene hablando mucho en los últimos tiempos. Pero digo, como que si el riesgo país y el dólar no se hubiera disparado ya en los últimos 3 años y medio. Dicen, no, es por el comunicado de Alberto Fernández de ayer. ¿Quiere saber
qué pensaba Alberto Fernández en el primer encuentro que tuvo en junio de este año, con el Fondo Monetario Internacional? Escúchelo de parte de Alberto Fernández. Pudimos hablar mucho de lo que le pasa a la Argentina y de lo que también es responsabilidad del fondo. Y así se lo quise plantear. A mí me gusta ser franco y honesto porque si tenemos que discutir el día de mañana, quiero que conozcan limpiamente lo que yo pienso. La verdad es que yo, que soy un abogado, hijo de un juez, que desde chiquito escucho hablar del derecho y de la necesidad de respetar las normas, veo con mucha preocupación que el fondo haya desatendido una norma primaria de su carta de creación, que es el artículo 6º, que dice no financiar corridas cambiarias o fugas de capitales. Exacto. Y que verdad, rompió con esa norma al fondo. Y claro, y que es eso lo que yo le he reclamado fundamentalmente. De los 57.000 millones que deben entrar, han entrado hasta acá 39.000 millones y 30.000 millones se fugaron del sistema. Eso es lo que le planteé. ¿Y qué está haciendo el fondo con esto? De aquí hasta que Macri deje el gobierno el 10 de diciembre o culmine su mandato, hay 11.000 millones de dólares más que tienen que recibir, pero ustedes se lo van a dar para que siga entregando los dólares para que salgan del sistema. Porque ahí ya empieza a haber cierta complacencia del fondo que los corresponsabiliza de este plan que no ha cumplido con ninguno de los objetivos que se fijaron el día que se firmó el stand-by, por el cual el Fondo Monetario le otorgó 57.000 millones de dólares al gobierno de Macri. Allí se dijo claramente que el objetivo era pagar deuda, mejorar el desarrollo, mejorar el superávit fiscal, mejorar el empleo, mejorar la pobreza. Y todo fue al revés. Esto lo decía Alberto Fernández el 27 de junio de este año, antes de las PASO, en la primera reunión con los representantes del fondo cuando vinieron a la Argentina. Casi calcado a lo que ayer dijo en el comunicado del fondo. Porque el propio Alberto Fernández ahí lo dice, nosotros vamos viendo todas estas cuestiones, vamos haciendo los comunicados para cuando en el día de mañana tengamos que negociar con el fondo, digamos, señores, les vinimos advirtiendo sobre la gravedad de la situación argentina y ustedes fueron copartícipes de esa realidad. Anoche lo decía Cecilia Todesca, la economista asesora del candidato presidencial Alberto Fernández, que ayer participó del encuentro con el fondo, y esto decía. Un encuentro solicitado por el Fondo Monetario Internacional, una reunión de trabajo, ya tuvimos una en junio, y Alberto Fernández reiteró sus preocupaciones, que son, yo creo que todo el mundo las puede entender. Los objetivos del Fondo Monetario, del programa del Fondo Monetario, nosotros los compartimos. ¿Cuáles son? Retomar el crecimiento, disminuir la inflación, aumentar el empleo para disminuir la pobreza. Nosotros estamos de acuerdo con esos objetivos. Lo que viene sucediendo desde que se instaló el programa del Fondo Monetario para acá, bueno, es todo lo contrario. Ninguno de esos objetivos se ha cumplido y por el contrario la economía argentina viene en un derrape acelerado. De manera tal que esto Alberto Fernández lo puso sobre la mesa con claridad y al mismo tiempo nosotros habíamos hecho una advertencia en la reunión anterior por el modo de funcionamiento de la economía argentina, que tiene que ver con el modelo económico de este gobierno. Todo dinero que entra se fuga. Entonces, en realidad, entra el dinero y en lugar de que estemos pagando la deuda que tenemos que pagar, la plata desaparece. En junio del año pasado, cuando tuvimos la reunión, en el comunicado de prensa nosotros decíamos, desde la firma del acuerdo con el Fondo Monetario hasta mayo se habían fugado 30.000 millones. Los datos actualizados a hoy, 36.000 millones. Entonces, plata que entra, plata que sale volando. Y esto no cierra. Las deudas, por suerte, se acumulan, ¿no es cierto? Claro. Muy clara la economista Cecilia Todesca. Plata que entra a la Argentina, plata que se va volando. La fuga de dólares que ha tenido la economía argentina. Ayer lo venimos comentando, se lo viene comentando Fernando Alonso. ¿Responsabilidad de quién es? De este gobierno. ¿Por qué será? Porque no le tienen confianza a este gobierno. Entonces, fíjese usted cómo va el hilo de lo que Alberto Fernández en el 27 de junio le dijo al fondo, que ayer le expresó al fondo, que están expresados en estos comunicados. Y ayer nosotros también hablamos aquí, siempre con muy buena información,
porque en este programa justamente nunca se ha dado una noticia falsa, no como en otros que están alimentados de noticias falsas en los últimos 3 años y medio, hablamos que en esa reunión Alejandro Werner, sobre todo Alejandro Werner, en más de una oportunidad le planteó al candidato presidencial Alberto Fernández la preocupación por lo que ellos entienden y consideraban que había un vacío de poder en la Argentina, que había un riesgo, que había un problema institucional en la Argentina. En más de una oportunidad se lo dijo Alejandro Werner al candidato presidencial Alberto Fernández. Los trolls del gobierno nos atacaron, para eso están los trolls del gobierno. Algún periodista del staff oficialista también, después se tuvo que decir públicamente. ¿Por qué? Porque otros periodistas que siguen el tema económico desde hace muchos años en la economía argentina y en diarios de importancia en la Argentina, ratificaron la información que anoche se había dado aquí en minuto 1 con precisión y con responsabilidad. Porque en todo caso, que el señor Alejandro Werner tenga cuidado en las palabras que emite o en las expresiones que emite. No nosotros, que solamente transmitimos lo que ellos, lo que él en particular expresó en la reunión con el candidato presidencial Alberto Fernández. Y fíjese, hoy Carlos Burgueño, economista desde hace mucho tiempo, de Diario Ámbito Financiero y de varios lugares, esta nota: el Fondo Monetario Internacional reconoció a Alberto Fernández como el próximo presidente. Los enviados de Washington hablaron de problemas de poder político para tomar decisiones. El vencedor de las PASO volvió a criticar que el organismo haya permitido financiar la fuga de capitales. Pero fíjese cómo empieza la nota de Carlos Burgueño. Efectivamente, Mauricio Macri perdió el poder. Es difícil negociar hoy con alguien en su situación y evidentemente usted será el próximo presidente. El que habla, el que dice esto, es Alejandro Werner. Le responde Alberto Fernández: yo solo soy un candidato con responsabilidad. Le responde Alejandro Werner: ¿cómo podemos salvar este problema institucional? Ahí está, muchos que se horrorizaban de lo que yo había comentado anoche. Aquí está, lo ratifica el periodista Carlos Burgueño en Ámbito Financiero. Para los trolls del gobierno. ¿Y qué le responde Alberto Fernández? Eso me excede. Es un tema que debe tratar con el gobierno. Diálogo entre Alejandro Werner y el candidato presidencial Alberto Fernández. ¿Qué más dice? Es una nota larga, muy completa, la de Carlos Burgueño. Werner, siempre diplomático y receptivo a nuevas ideas, especialmente en lo que se refiere al reconocimiento del terreno local, llegó rápidamente a una conclusión. Escuchen y lean, trolls del gobierno. Estamos ante un problema político de difícil solución. Estamos trabajando con gente que se va y necesitamos trabajar con la gente que llegará. Hubo allí un segundo me excede del candidato Alberto Fernández, que se lo dijo con responsabilidad. Mientras Werner planteaba esta situación institucional, Alberto Fernández dijo: me excede, háblelo con el gobierno, no conmigo. Esto lo que Carlos Burgueño cuenta. Hubo allí un segundo me excede del candidato que recordó que aún no fui electo, y una conclusión puntual, hablar de límite político generado por el resultado de las PASO. Y aquí dice, fue en ese momento donde se tocó un tema clave,
los albertistas mencionaron el tercer desembolso del año por 5.420 millones, que el organismo debería girar antes de las elecciones de octubre y que según la visión de los opositores tendrán el mismo destino que el resto de los dólares del fondo. Más directamente, para que continúe la fuga antes que el macrismo deje el poder. Otra vez volvió el debate sobre dónde está el poder en la Argentina, dice Carlos Burgueño. ¿Qué se podía hacer desde la oposición? La imposibilidad de actuar cuando uno solo es candidato y el serio problema de cierto vacío de poder que se da en la Argentina de hoy. Vacío de poder, entre comillas, que fue la palabra utilizada por el señor Alejandro Werner, que anoche lo comentamos, que enfureció a los trolls del oficialismo y que aquí Carlos Burgueño lo destaca en la nota de Ámbito Financiero con muy buena información. No fue el único. Fernando Siveira, otro periodista de carrera de hace muchos años, en la nota, los enviados del fondo hablaron con Alberto Fernández sobre el vacío de poder. Esto se tiene que resolver lo antes posible. Así no podemos ponernos a trabajar en concreto, afirmaron los funcionarios del fondo. Los argentinos destacaron que podían tener legitimidad después de las PASO, pero no tenemos el poder. Los enviados del Fondo Monetario Internacional le plantearon al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y a sus principales colaboradores, que las PASO habían dejado como consecuencia un notorio vacío de poder. Vean, señores troll del gobierno y funcionales periodistas del gobierno. Dos notas diferentes, Ámbito Financiero, página 12, los mismos términos que utilizamos anoche. Vacío de poder. El periodista Marcelo Bonelli, desde otro ángulo de información y de otro grupo periodístico, anoche mismo, a través de un Twitter, último, la misión del fondo le expresó a Alberto Fernández su preocupación por la complejidad que genera la larga transición hasta diciembre después de la dura derrota electoral de Mauricio Macri. Otro periodista con muchos años y con conocimiento del fondo, de la política y de la economía argentina, de otro grupo económico, señores troll del poder, y de otro grupo periodístico. La periodista Liliana Franco, acreditada en Casa de Gobierno. No van a decir que Liliana Franco es kirchnerista, precisamente. Fuentes de Alberto Fernández que estuvieron reunidos con el fondo dicen que la misión está preocupada por el vacío de poder. El fondo sacó un comunicado donde dice que desmiente categóricamente que eso se haya hablado en la reunión. Miembros de la delegación actualmente presente en Argentina, que hayan sugerido adelantar las elecciones presidenciales por supuestas preocupaciones acerca de un hipotético vacío de poder. Las dos versiones de la reunión. Que además, quiero aclarar, que si usted quiere, entra a la página del Fondo Monetario Internacional o a la del vocero oficial del fondo, no va a encontrar ningún comunicado oficial del fondo. Quien anoche vía WhatsApp expresó esta supuesta desmentida fue el delegado para la Argentina del Fondo Monetario Internacional. Y que llamativamente algunos voceros de ministros de este gobierno hicieron circular entre los periodistas. Ahora, ahí están Carlos Burgueño, reconocido y prestigioso colega de Ámbito Financiero, Fernando Siveira y Página 12, Marcelo Bonelli, Liliana Franco, expresando un mismo concepto en cuanto a lo que ayer Alejandro Werner le planteó al candidato presidencial Alberto Fernández. Y hoy habló Carlos Melconian. A ver, Carlos Melconian, un hombre del PRO, desde hace tiempo viene castigando duramente al gobierno. ¿Y van a decir qué? ¿Que Carlos Melconian se pasó a la oposición? ¿Lo van a tildar de irresponsable por lo que Carlos Melconian le viene advirtiendo hace 2 años y 3,
al gobierno? ¿Se acuerda cuando le dijo, y boludeaste 2 años y medio, ¿y qué crees que te va a pasar? ¿Se acuerda cuando dijo eso? O cuando hace un año atrás les dijo con ese estilo de cancha que tiene Melconian, si se sigue por este camino se va todo a la mierda. ¿Se acuerda Carlos Melconian cuando expresó esas cosas? Hoy advirtió lo siguiente. El programa macroeconómico del Plan Picapiedra es incontinuable en nuevo gobierno, porque la transición y su éxito va a estar basado en 3 cosas. El mercado de cambios, el mercado de deuda y el mercado monetario, bancario o de depósitos. Eso es. Hay una sola boca, 59.000 millones de dólares netos de su depuración, 15.000, para utilizar para distintas cuestiones. Acá se juega el partido de la transición. Están dadas las condiciones para contener esto con más picapiedra. Acá hay una contradicción entre ir a ganar la elección y seguir aplicando esto. O sea, la conferencia de prensa de Lacunza y de Sandleri yo digo con autorización, con la orden presidencial seguimos en el picapiedra. Entonces, seguir en el picapiedra, que va a venir con más inflación y menor nivel de actividad, e ir a buscar la elección parece una contradicción. He tratado de tener la prolijidad fondomonetarista en el uso de los fondos de la reserva. En el medio del despelote esto es fungible. Esto es clave si continúa el acuerdo actual, que no va a continuar. Es clave si hay más plata fresca. Es clave lo que va a pedir el fondo, que es lo previsional y laboral. La sustentabilidad de la deuda está claramente en riesgo. Yo creo que es ineludible, usen la palabra que quieran, porque ahora se puso de moda reprofile. Es ineludible algo. Después tendremos que discutir qué parte de las deudas. Ahora, Fernando, Carlos Melconian está siendo, creo, a tu entender, después le preguntaba a Alejandro Banoli, mucho más duro con lo que acabamos de escuchar que Alberto Fernández. Pero además está poniendo una cifra de reservas internacionales de libre disponibilidad muy baja. Está poniendo el piso, 15.000 millones. Estuvimos trabajando esta tarde buscando ese número, porque muchos hablan entre 20 y 25. Teníamos el número de 15.000 y sabemos, tenemos la discriminación, después lo vamos a contar. Los periodistas oficialistas dicen 15.000 millones, lo mismo que Melconian. Sí, tenemos la cuenta de cómo se llega a esos 15.000 millones. Por eso también necesitan los 5.400 millones claro. de este desembolso, porque si no, no llegan a fin de año. Te digo, no llegan a fin de año cuando uno hace las cuentas finas entre la disponibilidad de dólares y la demanda de dólares que tiene la economía de acá hasta fin de año. Están en una situación bastante apretada el gobierno. Y que es, bueno, durísimo, quiero reiterar esto, durísimo en cuanto a que es Carlos Melconian el que dice que van a tener que renegociar, que el programa está caído, es Melconian, y que no es economista de Alberto Fernández. Y además de este plan Picapiedra que irónicamente habla, ¿no? Desde hace tiempo, ¿qué es el plan Picapiedra? De Duhovne era, ¿no? Básicamente tener la tasa en 70% para planchar el dólar. No salir de ahí, ese es el plan Picapiedra. Lleguemos hasta las elecciones. La idea era que si estabilizaban el dólar, la gente no se iba a dar cuenta de todo lo que pasaba alrededor de la economía, iba a llegar a las urnas y a votar porque el dólar estaba estable. Se llevó la sorpresa que la gente pensó antes de votar y no se dejó engañar por esa estabilidad. Pero el plan Picapiedra lo sintetizas en esto, Gustavo. Tasa de interés a 70% para planchar el dólar. Recesión y todo lo demás claro. No importa nada. Bien, y vamos a ver qué opina otro candidato presidencial que sí, de economía sabe y mucho, Roberto Labaña. ¿Para qué usan la plata del fondo, Roberto Labaña? Esto responde. El fondo lo que ha hecho es financiar la salida de los capitales especulativos que entraron en los primeros años de este gobierno. El acuerdo con el fondo tiene que ser replanteado en el marco de un replanteo de la política económica argentina. Esto no empieza
simplemente con el fondo. Esto empieza con una modificación profunda interna de la economía argentina. Y José Luis Esper, otro economista y candidato presidencial, ¿qué dijo sobre este momento después de reunirse con el ministro Lacunza? Macri, cuidado que está desconectado de la realidad, ¿eh? Por lo que vio el sábado, ese hombre sacado, llorando a los gritos, los puños, después del palo que le pegaron el 11 de agosto, la verdad no sé qué festeja ese buen hombre. No, esto de ninguna manera... ¿Está desconectado con la realidad? Sí. ¿Está enajenado? El sábado dio muestras de eso, no sé si lo está clínicamente hablando, pero lo del sábado fue una vergüenza para mí. El balcón del sábado, la convocatoria, yo vi gente exaltada ese día en la plaza. Más allá de lo que hicieron los periodistas de hace 5 años, que me parece repudiable, porque me parece repudiable cualquier ataque a la prensa. Pero vi gente exaltada, hasta señoras grandes, exaltadas. José Luis Esper, que diga Esper si es kirchnerista o de la oposición, que hoy el gobierno dice que toda la culpa la tiene Alberto Fernández. ¿Ustedes vieron el hilo conductor que como siempre en este programa hacemos para que usted esté debidamente informado y no le vendan el relato del gobierno, de los trolls del gobierno o de los periodistas del WhatsApp presidencial que el 11 de agosto descubrieron la realidad argentina? ¿Vieron, no? ¿Vieron? Alberto Fernández, 27 de junio, ayer. Carlos Melconian, hombre del riñón de este gobierno, más duro que Alberto Fernández en el pronunciamiento económico. Roberto Labaña, José Luis Esper. ¿Vieron, no? El hilo de conducción, cómo todos prácticamente están marcando la irresponsabilidad del gobierno del acuerdo con el fondo y de cómo han permitido financiar con la plata del fondo la fuga de capitales? Está muy claro. Bien, vamos a seguir analizando esto. Está Alejandro Banoli. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. Buenas noches. Bueno, algo que también usted viene marcando desde hace tiempo, ¿no? Pero ahí usted lo escuchaba Melconian, muy duro, más duro de los pronósticos que hacen ustedes. Sí, uno, trata de tener responsabilidad porque, ¿cuál es la estrategia de Macri? Que la culpa de todo lo que pasó es de la oposición. Antes era de Cristina, hoy es de Alberto Fernández. Pero venimos diciendo desde hace mucho tiempo, en la carta de mi renuncia el 9 de diciembre de 2015 al Banco Central yo decía que la apertura importadora, la apertura financiera, la devaluación que Macri iba a hacer, iba a generar estos problemas. La realidad todos los días marca que estamos viviendo horas críticas, la cuenta que recién estabas reflejando y mostrando respecto a las reservas disponibles. Lo dijo Melconian, claro. 15.000 millones. Sí, y vos fíjate una cosa, hoy, recordémosle a la gente, el Banco Central tuvo que intervenir con más de 362 millones entre lo que intervino el banco y lo que puso el Tesoro. Se perdieron más de 3.000 millones de dólares de los depósitos en dólares. La situación es muy preocupante y yo no veo al gobierno reaccionando. La responsabilidad del gobierno, Gustavo. Lo hablamos la semana pasada, el día después que pierde las PASO, podían haber tomado medidas, no tomaron ninguna medida y las que tomaron desfinanciaron al Estado y no le solucionaron la vida a la gente. Y bueno, cada vez estamos ante un auto. El 11 de agosto había distancia de frenado al precipicio. Cada día que pasamos, cada vez hay menos margen. Entonces, uno alerta, uno le pide al gobierno que gobierne, que tome medidas, pero Gustavo, uno no ve ninguna medida y el gobierno todavía podría hacerlo. Pero ellos son responsables. Ellos nos llevaron a esta situación y no estamos viendo de que se hagan cargo de nada. No, lo que el gobierno es peor. Lo que el gobierno ha querido hacer es hacerlo corresponsable a Alberto Fernández de esta situación de la cual no es responsable y de ir al fondo para decirle desembolsen que vamos a hacer el mismo programa. Es una locura pedirle eso a un candidato opositor. Lógico. Pero aparte, Gustavo, hay un tema conceptual. Obviamente que Alberto Fernández ha sido responsable, que va a cumplir los compromisos, que va a cumplir la deuda. Ha incluso hasta dicho que el nivel del dólar era razonable, jugándose mucho. Exacto. Porque el volante lo tiene Macri y el acelerador al precipicio lo tiene Macri. Ahora, si los argentinos el 11 de agosto
votaron masivamente en contra de este programa. Y no es un capricho de los argentinos, porque este programa agravó todos los problemas. ¿Cómo puede el FMI o el gobierno hacer que Alberto Fernández diga que va a hacer lo mismo que el gobierno? Es inconsistente, es una locura. Es insólito, porque Macri dice, si el candidato dice que va a hacer todo lo que yo estoy haciendo, yo lo apoyo. Pero es una locura. Pero la gente claramente... Pero, a ver, que no entienden, me parece, de política, lo han demostrado muchas veces el Fondo Monetario Internacional, que no entienden cuando Duhalde, en la peor crisis de la economía política y social de la Argentina, le decían, mire, tengo una hecatombe social, tengo que ir a planes sociales, y el Anup Shin le decía, no, ajuste, ajuste. No entienden de política, no entienden la realidad, no entienden que el 11 de agosto expresó la sociedad argentina que quieren otro modelo económico. Hay una base de todo el discurso del discurso único. Es decir, el presidente está parado en la hipótesis del discurso único y solo podés disentir en nombres, pero no en ideas. Y fíjate esto, el plan Picapiedras que vos hablabas. O sea, ¿qué nos decían? Que con el ajuste fiscal iba a bajar la inflación, se iba a solucionar los problemas. Que no emitiendo iba a bajar la inflación. Pasó todo lo contrario. Bajaron el gasto, llevaron la economía a una recesión tremenda, la tasa de interés no impidió la dolarización y la inflación se duplicó. Entonces es de total necedad no cambiar de política. Es algo obvio que la única manera de poder resolver este desmadre que deja Macri es volver a poner la economía en crecimiento y que para que haya un acuerdo con el FMI que sea cumplible, para poder pagar la deuda, para poder hacer que se dejen de agravar los problemas, la única forma es poner todas las políticas en forma consistente para recuperar el poder de compra de los salarios, para incentivar el consumo, para tener políticas productivas. O sea, si Macri pretende que Alberto Fernández adopte estas recetas que llevaron al país al abismo, claramente es que estamos hablando de un desvarío. Hay fondos de inversión que están mirando el valor de los activos argentinos y dicen, estos valores no se corresponden con el tamaño de la economía argentina. Si arranca, se van rápidamente a valorizar. Es cuestión, digo, están castigando, los valores castigan esta política económica, no la que viene. Absolutamente, es como vos decís, porque si uno lo piensa en términos de largo plazo, son precios de pánico. Pero el mercado le tiene pánico a Macri. O sea, realmente el análisis de las medidas que se adoptaron, y repasemos, cambiaron 4 veces de política cambiaria, cambiaron 3 veces el acuerdo con el FMI, y cada vez los resultados son peores. Toman medidas totalmente contradictorias. Realmente el mercado le soltó la mano a Macri, no hay confianza. ¿Por qué se molestan tanto por lo que ayer Alejandro Werner le explicó directamente y le preguntó a Alberto Fernández cuando hace alusión al vacío de poder? Cuando la semana pasada, lo comentábamos anoche con Pedro, ¿no? Sergio Berenstein acá hablaba también de un vacío de poder. ¿Por qué se molestan tanto con esa realidad que hoy tiene el gobierno? Creo que usted hoy hacía un artículo en ámbito financiero donde también hacía referencia a esto, ¿no? Bueno, sí, hablaba de este limbo peligroso, ¿no? De un gobierno que no gobierna, de un gobierno... Macri está devaluado, perdió capital político. Ahora, es gobierno y tiene la responsabilidad en estos 105 días que hay hasta el 10 de diciembre de gobernar. Y creo que se molestan, Gustavo, ¿por qué? Porque quienes decimos la verdad, vos decís la verdad, todos ustedes en el programa, algunos la decimos las cosas que molestan. Que se vienen diciendo desde hace mucho tiempo y no las descubrimos el 11 de agosto. Porque es la realidad, Claro. porque trataron de tapar la realidad de mil maneras, algunos por una gran miopía ideológica, porque creo que hay alguna gente que sigue convencida que este es el camino, y otros porque tienen intereses muy concretos, y creo que algunos todavía por ahí quieren salir de este mercado, quieren dolarizar, quieren fugar los capitales que quedan. Entonces, bueno, creo que les molesta porque, a ver, prácticamente los propios factores de poder, el propio mercado se está dando cuenta de que Macri tiene una probabilidad casi nula. Claro. Tendría que haber errores no forzados para que haya un milagro. Un milagro. Un milagro. Entonces, bueno, creo que hay una desesperación porque realmente no vieron lo que cualquier argentino, cualquier ciudadano que mirara la realidad
A ver, un gobierno que empeoró todas las variables económicas y sociales, era lógico que perdiera las elecciones, era lógico que salga la gente muy ideologizada o el pequeño grupo al que le va bien lo votara. Pero bueno, realmente me parece que cuando la gente plantea lo más objetivamente posible cuál es la verdad, y yo creo y te agradezco que este ha sido siempre un programa que en momentos en que estas cosas no se hablaban, no se podían decir, vos me invitabas a tanta gente que decía, ojo que va a pasar esto, ojo con el endeudamiento, ojo con el déficit, ojo con dolarizar la economía. Bueno, acá están las consecuencias, Gustavo. Se lo hemos venido contando y se lo hemos venido advirtiendo con responsabilidad. Ahora, muy bien ahí en otro, porque marcábamos, ¿no?, lo que dice Roberto Labañez, que tiene razón. Financian la fuga de dólares, la fuga de capital. Violando el estatuto del fondo. Violando el estatuto del fondo. Lo que Melconian les decía, de la irresponsabilidad. Esper, que vuelve a hablar sobre un presidente fuera de la realidad, sacado, porque un presidente como el que estaba en el balcón el sábado, no transmite tranquilidad, ¿no? Y el que habló el lunes, que fue el Macri auténtico, el día 12 de agosto. Que nada se ha investigado sobre eso, ¿no? No, sí, ahora... a ver, hay algunos trascendidos que dicen que la Comisión de Valores abrió una investigación, obviamente no es información oficial, no me consta, pero bueno, forma parte del escándalo de esta situación donde el gobierno es responsable, donde el FMI, Gustavo, es corresponsable, de alguna forma también, están en un grave problema. ¿Qué va a hacer el FMI? El gobierno, vos lo apuntabas acá en el programa, está atado a la tabla de salvación de los 5.400 millones de dólares. Ahora, está en una trampa que el propio Fondo Monetario se puso, porque si el Fondo Monetario desembolsa, alimenta la fuga de capitales. Prácticamente en poco más de una semana, la que pasó, se perdió un monto equivalente. 36.000 millones de dólares se fugaron en el último año. Ahora, si no lo hace, y si lo hace, incumple su estatuto. Ahora, si no desembolsa, otra vez como en el 2001, el Fondo Monetario va a ser responsable de la crisis que se está generando por las propias políticas del gobierno. Con una diferencia con el 2001. Esta vez el fondo no puede culpar al gobierno de no haberle hecho caso. Porque este ha sido un gobierno que sobrecumplió todos los compromisos que asumió con el FMI. A diferencia de acuerdos pasados donde los gobiernos tensionaban con el fondo porque no querían... Este sobrecumplió. Pero Alberto Fernández le dijo que no cumplió justamente fracasó el modelo, pero no es un gobierno que resistió las recetas del FMI. Fue un gobierno que estuvo a la derecha del FMI. Pero si le entregó la soberanía por eso, entonces, fracasó el modelo, pero no hubo una decisión del gobierno de no hacer caso al FMI. Así que no puede el FMI culpar al gobierno de no haber hecho bien los deberes. El gobierno hizo los deberes que le puso el FMI. El problema era el modelo, ¿no? Es corresponsable. El gobierno dijo que iba a ser un plan de estabilización, no un plan de crecimiento. Por supuesto que con la política monetaria y de ajuste, lejos de estabilizar, y esto pasó siempre en los gobiernos neoliberales, Gustavo, lo hemos hablado, o sea, subestimar la cuestión cambiaria ha sido gravísimo. Ahora, el propio FMI también le recomendó cosas que el gobierno no aceptó. Por ejemplo, le dijeron, es ridículo que sigan las retenciones de 4 pesos que se fijaron cuando el dólar estaba antes de 40 y ahora está a 60. Prácticamente acá hay grandes ganadores, Gustavo, Fernando, con la devaluación que perfectamente podrían cubrir el gran agujero del Estado por las políticas inconsistentes de Macri que también están afectando a las provincias. Entonces, el propio gobierno se ha cerrado con sus políticas a medidas razonables que podría haber adoptado, por lo menos, para tratar que se llegue en mejores condiciones. Porque está claro que Macri no va a hacer nada para recuperar la economía. Solamente puede aspirar a llegar, yo diría, con muletas, a una situación dificilísima donde no hay precios, donde no hay abastecimiento, donde hay empresas que están estoqueando, donde hay una situación en lo productivo, porque hablamos mucho y con mucha razón de lo financiero, pero acá hay un problema alimentario gravísimo, acá hay comedores a los que no abastecen, la cadena de pagos está cortada con estas tasas de interés prohibitivas, hay bancos que están cortando las líneas de crédito, es una situación en la economía real muy grave. Gracias, Alejandro, gracias como siempre. Y nos vamos a ocupar del fiscal rebelde. 152 días de rebeldía
del fiscal protegido por el gobierno de Macri que ningunea a la justicia. ¿Qué pasó hoy, Juan? Buenas noches. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Así es, la Cámara de Casación Penal rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa del fiscal que vemos allí en rebeldía. 5 meses en rebeldía lleva Carlos Stornelli. Había apelado para llegar a la Corte Suprema. La Cámara de Casación Penal no se lo permite. De todas formas, tiene alguna posibilidad de mínima de llegar ante la Corte. Lo cierto es que queda un paso del game over, queda un paso de que su rebeldía quede confirmada y de tener que someterse a la justicia que él mismo arbitra. Ahí vemos los detalles. La Sala 2 de Casación declaró hoy inadmisible el recurso planteado por Stornelli para que la Corte Suprema analice su caso. Puede presentar un recurso de queja de todas formas, aunque realmente quedó muy limitado Stornelli en este sentido. Son prácticamente nulas las posibilidades de que eso sea tratado por el máximo tribunal. Algunos detalles, ¿no? El fiscal ya eludió 6 pedidos de indagatoria y lleva 152 días en rebeldía. Y un detalle al que le tenemos que prestar atención, Gato. El lunes 5 de septiembre, en unos días nada más, 10, 12 días, se cumplen los 60 días, los 2 meses de plazo para que se pronuncie la procuración de Eduardo Casal, uno de los principales protectores de Carlos Stornelli en este sentido. Se acaba el tiempo para el sumario administrativo, deberá determinar Casal de aquí al 9 de septiembre, queda muy poco realmente, si Carlos Stornelli debe presentarse o no. No hay demasiado por explicar al respecto, da toda la impresión que lo van a tener que entregar de alguna forma al fiscal, que ya está negociando, según trascendidos off the records, alguna salida elegante de la Fiscalía de Comodoro Pi, Gato. Muchas gracias, Juan. Por favor. El doctor Ubeira nos acompaña. Doctor. ¿Cómo le va? Bueno, se le agotan los tiempos al fiscal rebelde, ¿no? Sí, yo creo que en función de la amistad que tuvimos durante tantos años, a mí no me gusta ver esto que está pasando de ninguna manera por el tema de Stornelli. Fundamentalmente porque Stornelli es el mascarón de proa de una cantidad de intereses, digamos, de lo que son los poderes de facto en la República Argentina, que estuvieron detrás de él y de Bonadío. Entonces ahora ya hay muchos que no le abren la puerta, que no lo atienden, que lo han llevado a determinado grado de depresión. Y esto que acaba de pasar es el tiro del final, porque como bien acotaba acá el señor periodista, lo que acaba de ocurrir es que el recurso de hecho ante la Corte no suspende. O sea, el recurso que él le queda ahora, que es el de queja ante la Corte, no suspende la resolución. En verdad, si hubiera sido un ciudadano común y corriente, le aplicaría a la Corte Suprema un viejo fallo, que dice concretamente que los rebeldes no tienen diálogo procesal. La Cámara de Mar del Plata, cuando lo corrigió al doctor Ramos Padilla, dijo que había que darle una oportunidad a Stornelli. Ramos Padilla había dicho que no podía dialogar procesalmente con una persona que está rebelde. Y eso que dijo Ramos Padilla no se le ocurrió a Ramos Padilla, sino que lo tiene dicho la Corte desde hace muchísimo tiempo. Usted en estado de rebeldía no tiene posibilidad. Ahora, doctor, usted dice que siente pena, pero lo de Stornelli también denota el estado de impunidad que la justicia macrista ha tenido en estos 3 años y medio, de creer que podían hacer lo que quieran, por arriba de la Constitución, por arriba de la ley, por arriba de los códigos, que podían hacer lo que querían, que está llegando a su fin, ¿no? ¿Cuánta razón que tiene? Yo en ese aspecto tengo una disidencia con Alberto Fernández. Yo creo que para cerrar las heridas primero hay que desinfectarlas. O sea, porque si usted la cierra y la cierra con elementos contaminantes, lo que va a lograr finalmente que esto se pudra. Entonces, bueno, es como cuando los militares querían la reconciliación, bueno, sin indagar sobre lo peor que la dictadura había hecho. Todo lo que usted mete debajo de la alfombra, claro, algún día se lo tropieza. Entonces, la realidad es que no tengo duda de que esto es así. Digo, Stornelli realmente no... Lo que no me gusta es hacer leña del árbol caído, pero la realidad es que lo han dejado absolutamente solo. Es el final que le va a pasar a todos, que durante mucho tiempo fueron palmeados por el poder, cuando iban a la embajada norteamericana los 4 de julio y todas estas cosas que hacían como hecho habitual. Ahora le van a hacer pito catalán y lo que es peor, como le pasa a un montón de colegas de ustedes, que panquequean, porque ahora se dan vuelta y son oficialistas de la primera hora, o sea, ahora son opositores. Claro. Entonces, ahora va a ver que en la justicia va a haber una enorme cantidad de fallos que van a decir, caramba, todo lo que hicimos.
Y con respecto al tema de la revisión de sentencias, hay un gran purito con respecto al tema de la revisión de sentencias. Yo creo que no hay que tenerlo. Hay un delito que es el delito de prevaricato, que es cuando los jueces fallan contra derecho. Si yo llevo a una persona a juicio oral y en un tema de números no le hice una pericia, evidentemente estamos haciendo las cosas muy mal. Entonces, en el tema cuadernos, por ejemplo, que es el caso que le compete al doctor Stornelli, si determinadas reglas procesales fueron violentadas, que son decisivas para poder iniciar un proceso penal, esto naturalmente hace que Bonadío haya cometido el delito de prevaricato y seguramente el doctor Stornelli tenga alguna responsabilidad en el mismo. Claro. Ahora, Stornelli como fiscal, Bonadío como juez, son funcionarios públicos, ¿no? ¿No tienen la obligación de rendir cuentas? Bueno, la rendición de cuentas del funcionario público en el juez es la sentencia y en el fiscal es el dictamen. Pero cuando usted dice que hay que desinfectar, ¿por dónde pasaría? Está el mecanismo del juicio político previsto por la Constitución Nacional, ¿no? Por un lado. Yo de todas maneras soy una persona bastante crítica con respecto al Consejo de la Magistratura. Sí. Creo bueno, que así ha manejado también estos años, ¿no? Creo que no sirve absolutamente para nada. Con mucho presupuesto. Con mucho presupuesto. Yo creo que el control de los jueces tiene que estar en el Congreso. Tiene que haber una comisión permanente dentro del Congreso que monitoree. Y fundamentalmente tengo una profunda convicción que espero que esta crisis profunda lleve a la ciudadanía a chequear y controlar en forma directa qué es lo que hacen sus representantes. Porque la verdad es que la condición en la que nos encontramos, porque nuestros representantes han hecho cualquier desatino. Entonces, es sorprendente que todavía Macri lo vote el 30% de la población, ¿no? Hay muchas cosas sorprendentes en la República Argentina. Alain Rouquier decía que lo sorprendente de la Argentina no era el peronismo, sino el antiperonismo, ¿no? Bueno, ahí está, usted mismo se está dando la explicación. Es llamativo. La verdad que lo que pasa en la Argentina es... un cliente mío dice que hay que alambrarlo y cobrar entrada a la Argentina. Pasan cosas raras. José, mucho se viene hablando mucho se ha hablado de la causa de los cuadernos como la gran causa prácticamente paradigmática de la corrupción del gobierno kirchnerista, etcétera. Fue un caso realmente a nivel mediático muy ruidoso, verdaderamente. Ahora bien, empiezan a salir algunos casos, de hecho a través del D'Alessio Gate, por ejemplo, Barreiro, el espía, declara que a Uberti se lo presionó y se lo extorsionó para declarar en contra de Cristina Fernández de Kirchner y que Carlos Stornelli lo hizo. Aparece después D'Alessio enviándole la declaración de Uberti a todos los periodistas de forma inmediata con el legajo del arrepentido. Sí. Barreiro Jr., el hijo de Barreiro, que trabajó como exsecretario, también apretado y Stornelli no incluye su declaración directamente. Una cámara oculta a usted. ¿Cree que van a surgir algunos empresarios también que fueron a alguna escribanía a declarar que estaban yendo a los juzgados y a las fiscalías bajo coacción? Yo creo que vamos a tener, como diría un amigo mío, habría que sacar obras sociales porque el ticket de particulares ya se acabaron. Me parece que va a haber un festival enorme de arrepentidos que se van a arrepentir. Y aparte porque hay un problema enorme, que es que el problema es que el tema económico va a surgir constantemente. Uno de los elementos fundamentales va a ser, para volver a colocar la economía argentina en pie, es la obra pública. El 85% de los empresarios de la obra pública argentina están procesados, sus patrimonios embargados. Y no pueden acceder a ningún crédito internacional ni fuente de financiamiento. No, pero siguen recibiendo obra pública igual. Muy bien, pero cuando llegue el momento de la verdad, que es cuando hay que de alguna manera financiar externamente, las empresas y esos empresarios van a tener un gran problema, va a haber una gran cortapisa con respecto al tema. Entonces, yo lo que creo es que finalmente los que van a terminar ajustando con los abogados, porque van a decir que sus abogados les aconsejaron mal y que evidentemente tendrían que haber hecho lo que hizo el doctor Ubeira con Oscar Thomas, que era que no tenía que arrepentirse de nada. Ahora la realidad es que usted tiene a los empresarios comprometidos con una declaración que de alguna manera no pueden borrar con el codo. Hubo gente detenida mucho tiempo. Hubo gente detenida mucho tiempo. La causa es nula de nulidad absoluta. Y yo creo que lo único que puede haber es una pax romana en que el tribunal oral que intervenga decrete la nulidad de la causa de la foja 1 en adelante y que esto haya sido... Claro, ¿sabe cuál va a ser el problema ahí, doctor? Que usted y muchos abogados que cuando aquí le sonreían al poder denunciaba estas cosas,
porque está todo mal hecho, armado, todo armado por los servicios de inteligencia, por el poder político, por jueces y fiscales que se entregaron. Cuando eso ocurra, porque está mal armado, como Mariano Cuño Libarona lo dijo en más de una oportunidad, ¿no? Mariano Cuño Libarona planteó, van a decir la impunidad, van a decir la impunidad K. Van a decir la impunidad K. Bueno, que digan la impunidad acá, que digan lo que se le dé la gana. El gran problema es el siguiente. Esto creo que es central decirlo, por lo menos para que la audiencia se entere. La gente cree que cuando se transgrede un acta, por ejemplo, que dicen, y bueno, lo dejaron en libertad porque no se confeccionó un acta. Esa acta, bien confeccionada o mal confeccionada, es la diferencia que hay en que usted se va a dar suelto a su caso que le den 5 años de cárcel. Claro. Por ejemplo, en AMIA, el secuestro del motor de la bomba que explotó en la calle Pasteur, el acta fue declarada nula. Ahora, ¿cuál es el concepto de por qué el Código de Procedimientos actúa de esa forma? Porque es la única forma de protegerse usted como particular del Estado que lo está investigando. Claro. O sea, usted como individualidad, como persona, tiene una máquina enorme que lo está investigando y la forma de protegerse es con el Código de Procedimientos. Bueno, aquí no tenemos juez natural, claro. Acá hay copias fotografiadas de cuadernos y lo que es peor, los arrepentidos que vinieron no fueron filmados, con lo cual claramente uno empieza a sospechar de que eso fue tomado de una manera totalmente irregular. Pero cuando uno ve lo de Bruce Adobat, dentro de la Fiscalía del doctor Stornelli, y ve qué es lo que están haciendo con D'Alessio dentro de la Fiscalía, no le cabe la menor duda de que todo esto es una gran porquería, ¿no? Doctor, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, completamos una hora de muchísima actualidad junto a la realidad, aquí en este programa que te lo viene contando, la realidad desde hace 3 años y medio. 3 años y medio que te venimos contando la pura realidad. Enseguidita llega Agustín Rossi, vamos a seguir hablando de política. Federico González, las últimas encuestas, las que acercan a Alberto Fernández al 50% de intención de voto, con Mariano Kestelborn y también con Emiliano Colombo. Seguimos hablando de este momento y de este martes negro para la economía argentina. Una hora más, no se la pierda.